Hola, amantes de las historias basadas en hechos reales. ¿Conocían la historia del rey africano Seretse Khama y de cómo su amor con una mujer blanca londinense fue prohibido e hizo que la corona británica los persiguiera y exiliara? En 2016 se estrenó una película con su historia llamada Un Reino Unido. Ahí te dejo la referencia por si quieras verla. Ya sabes que aquí solo te cuento las verdaderas historias detrás de aquellas películas basadas en hechos reales. Y hoy conoceremos la extraordinaria historia de Seretse Khama. Seretse Khama nació el 1 de julio de 1921 en Serowe, en el entonces protectorado británico de Bechuanalandia, hoy conocido como Botswana, en África Meridional. Era hijo de Sekoma Khama II, el más importante jefe de la tribu Bagwato, que es una de las 8 jefaturas principales de Botswana, pero también era nieto del rey Khama III. Así pues, nuestro protagonista nació en una cuna de reyes y etnias, y de las más importantes de África. Al parecer, el nombre de Seretse significa la arcilla que une, y le fue puesto para celebrar la reciente reconciliación entre su padre y su abuelo. Y precisamente esta reconciliación aseguró el ascenso de Seretse al trono después de la muerte de su padre en 1925. A la edad de 4 años, el pequeño Seretse se convirtió en rey bajo la regencia y la guarda legal de su tío Sekedi Khama. Después de pasar la mayor parte de su juventud en escuelas de internado sudafricanas, Seretse asistió a la Universidad de Fort Hare, graduándose en letras en 1944, y en 1946 viajó al Reino Unido, donde estudió Derecho en la Universidad de Oxford, y donde Seretse se hizo amigo de Muriel Williams, quien le presentó a su hermana menor, Ruth. Un amor prohibido para la época. Así, en junio de 1947, Seretse Khama conoció a Ruth Williams, una empleada inglesa de Lloyd's of London, un mercado de seguros británicos. La pareja rápidamente se comprometió y se casaron un año después de su noviazgo en 1948. Él con 27 años y ella con 25 años, aún sabiendo el rechazo y la presión a la que se verían sometidos. Pero con su unión acababan de despertar el odio y el racismo por ambas partes. Los blancos no aceptaban que un negro estuviera casado con una blanca, y los negros no estaban dispuestos a aceptar a una blanca en su etnia, sabiendo que los blancos llevaban años sometiéndolos. ¿Cómo una mujer blanca estaría entre ellos? Y más aún, casado con su futuro rey. A Ruth la repudiaron tanto en su propio país como en el país africano. Seretse además tenía que soportar los insultos en la calle con Ruth a su lado, llamándolo en muchas ocasiones mono o simio, y a ella traidora. En varias ocasiones Seretse se agarró a golpes con los agresores. Pero además, este matrimonio interracial desató la ira del gobierno racista sudafricano, que en aquel entonces aplicaba el apartheid. El apartheid eran leyes que establecían un sistema desigual que discriminaban a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Eran totalmente separados negros y blancos, tanto en lugares públicos como en el transporte público. Al ser informado del casamiento, el príncipe Sekedi Khama, tío de Seretse Khama, le exigió retornar a Bechuanalandia y anular el matrimonio. Y así lo hizo. Seretse Khama regresó, y a pesar de su matrimonio con Ruth, en una serie de audiencias públicas, fue reconfirmado y aceptado por los ancianos como rey en 1949, y Ruth como la madre del pueblo. Sí, Ruth había sido aceptada por la población de Bechuanalandia. Se acercó con humildad a las mujeres que en un principio la habían recibido con hostilidad. Admitiendo su derrota, su tío el príncipe Sekedi Khama abandonó Bechuanalandia. Mientras tanto, Seretse Khama regresaba a Londres para completar sus estudios. Sin embargo, las consecuencias internacionales de su matrimonio no se resolverían tan fácilmente. La Unión Sudafricana, que aún era dominio británico, había prohibido por ley los matrimonios interraciales bajo el sistema del apartheid, y su gobierno segregacionista consideró inaceptable que un gobierno en su frontera norte fuese liderado por Seretse Khama, mientras él mantuviera un matrimonio interracial. Como Bechuanalandia era entonces un protectorado británico, el gobierno sudafricano presionó a Gran Bretaña para que Seretse Khama fuera destituido de su liderazgo.
El gobierno laborista británico de Clement Attlee, para entonces gravemente endeudado a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no podía permitirse perder acceso a los suministros sudafricanos de oro y uranio a bajo precio. Se temía también que Sudáfrica pudiera tomar acciones más directas contra Bechuanalandia, como sanciones económicas o una incursión militar. Exiliado con engaños. Es entonces que en marzo de 1950, Seretse Khama fue convocado a Londres por el gobierno británico, pero una vez allí se le impidió volver a Bechuanalandia alegando riesgo de desórdenes si retornaba a su país. Así es, a Seretse Khama le habían tendido una trampa para sacarlo de Bechuanalandia. Posteriormente, el gobierno de Gran Bretaña llevó a cabo una investigación mediante el Parlamento para determinar si Seretse era apto para el gobierno. Si bien la investigación determinó que Seretse era notablemente apto para gobernar Bechuanalandia, si no fuese por su desafortunado matrimonio, el gobierno británico ordenó que el informe fuera suprimido. Y así lo hicieron. El informe fue escondido, pero como compensación a Seretse Khama le habían conseguido un cargo en Jamaica y Ruth debía regresar a Londres. Y a pesar de que Seretse exigió ver aquel informe, no se lo permitieron. Obviamente, Seretse se negó a aceptar ese cargo. Y para entonces había nacido su primera hija, Jacqueline Khama, y Ruth regresó a Londres para estar junto a su esposo. Así en 1951 Seretse junto a su esposa Ruth y su pequeña fueron exiliados por 5 años en Reino Unido y prohibidos a regresar a África, donde además más tarde nacería su segundo hijo, Ian Khama. Varios grupos protestaron contra esta decisión gubernamental, señalándola como prueba del racismo británico. En el propio Reino Unido, aquella decisión fue fuertemente criticada y se exigió la renuncia de Lord Salisbury, el ministro responsable de aquel entonces. Una delegación de la tribu Wanwato viajó a Londres para entrevistar al exiliado Seretse Khama y a la vez pedir ayuda a la reina Isabel II, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, cuando la alta comisión británica ordenó reemplazar a Seretse Khama, el pueblo entero se negó a hacerlo. Y a pesar de haber encontrado una copia de aquel informe que decía que Seretse sí era apto para gobernar, no le permitieron regresar a Bechuanalandia. El retorno del rey sin corona. En 1956, tras los casi 6 años de exilio, por fin se le permitió a Seretse y Ruth regresar a Bechuanalandia. Pero eso sí, solo como ciudadanos particulares, después de que él hubiese renunciado al trono tribal. Y como Seretse tenía que mantener a su familia, comenzó un emprendimiento como ganadero, pero no tuvo éxito. Es entonces que se incursionó en la política local, siendo electo para el Consejo Tribal en 1957. En 1961, sin embargo, Seretse Khama saltó a la política fundando el Partido Democrático de Bechuanalandia, BDP nacionalista. Su exilio le había dado una creciente credibilidad entre un electorado que quería la independencia, y el partido BDP derrotó a sus rivales socialistas y panafricanistas para alzarse con las elecciones de 1965. Convertido en primer ministro de Bechuanalandia, Seretse Khama continuó luchando por la independencia. En 1965, una constitución diseñó un nuevo gobierno para Bechuanalandia y así pasar a llamarse Botswana, y el 30 de septiembre de 1966 el país obtuvo su independencia, con Seretse Khama como primer presidente. En 1966, la reina Isabel II del Reino Unido lo designó caballero comandante de la muy excelsa Orden del Imperio Británico. Presidencia y una gran economía. Al independizarse, Botswana se encontraba entre los países más pobres del mundo, por debajo de la mayoría de los estados africanos, pero Seretse Khama estableció un vigoroso programa económico que procuraba transformar a Botswana en una economía basada en las exportaciones, construida alrededor de la carne vacuna, el cobre y los diamantes, con leyes para mejorar los desiertos, la falta de agua y las enfermedades. Y Ruth se dedicó sin descanso a batallar contra
contra el SIDA, uno de los peores males que flagelan a África. También encabezó todo tipo de obras solidarias, ganándose el respeto y cariño de la población. Pero además el descubrimiento en 1967 del yacimiento diamantífero de Orapa ayudó a concretar este programa. Otros países africanos también cuentan con muchos recursos y no obstante no han logrado mejorar las condiciones de pobreza. Entre 1966 y 1980, Botswana fue una de las economías con más altas tasas de crecimiento en el mundo. Una parte sustancial de las divisas ingresadas se invirtieron en infraestructuras, salud y educación, lo que redundó en mayor desarrollo económico. Seretse Khama también instituyó severas medidas contra la corrupción, un grave problema para muchas de las otras naciones recientemente independizadas de África. Fuentes ligadas al pensamiento económico neoliberal y conservador señalan que, a diferencia de otros países africanos, el gobierno de Seretse Khama adoptó políticas de mercado para alentar el desarrollo económico. En las siguientes décadas que Botswana se independizó, multiplicó su riqueza, llegando a ser considerado por la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas como uno de los verdaderos éxitos del desarrollo económico y humano. Seretse prometió impuestos bajos y estables para las compañías mineras, liberalizó el comercio e incrementó las libertades públicas. Mantuvo tasas muy bajas de impuestos sobre las ganancias para desalentar la evasión de impuestos y la corrupción. Seretse fue considerado un hombre inteligente, íntegro y con un buen sentido del humor, que sostuvo los valores de la democracia liberal y eliminar el racismo en medio de una región agitada por guerras civiles, disputas raciales y corrupción. El legado de Seretse Khama. Seretse Khama permaneció en la presidencia hasta su muerte por cáncer de páncreas en 1980, falleciendo a los 59 años. Pero además, por fin salió a la luz aquel documento original donde se demostraba que Seretse Khama era apto para gobernar y había permanecido en secreto por 30 años. Más de 40.000 personas asistieron a su funeral. Un líder poco conocido, pero de indudable talla moral, logró gobernar un extenso, aunque poco poblado país, rodeado totalmente por regímenes de minoría blanca, manteniendo en todo momento su oposición a la segregación racial. Un ejemplo de cómo el valor, el coraje y la determinación de una pareja unida logró vencer al Imperio Británico y sus opositores. Una pareja que rompió estereotipos de toda clase. Ruth lamentablemente falleció el 22 de mayo de 2002 en Botswana a causa de un cáncer de garganta a la edad de 78 años. La pareja tuvo 4 hijos y el 1 de abril de 2008 su hijo Ian Khama se convirtió en el 4º presidente de Botswana. Estuvo en el cargo hasta 2018. Su hija Jacqueline Khama falleció en 2022 a sus 72 años. Skedi Khama II aún está en la política. Anthony Khama es presidente de una empresa australiana de recursos centrado en el desarrollo de uranio en Botswana. En una visita a Malawi en 1967, Seretse Khama dijo: "Yo nunca he sido una persona resentida en absoluto. En el pasado, determinadas cosas nos han ocurrido a todos nosotros y tenemos que olvidarlos y mirar hacia el futuro. No es solo en nuestro propio beneficio, sino en beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, por los que debemos transformar este mundo". Así llegamos a la parte final de esta inspiradora historia. Historias que valen la pena conocer. Como siempre digo al final de cada video, si tienes alguna nueva sugerencia de una película basada en hechos reales, déjamelo en la cajita de comentarios y yo me encargaré de contarte la verdadera historia detrás de esa película. También te invito a que puedas apoyar este tipo de contenido suscribiéndote si aún no lo has hecho, ya que es totalmente gratis. Puedes regalarme un like si te gustó el video y compartir la historia de este gran rey. Conmigo hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós.